Buenos días, somos el equipo número 3 y vamos a hablar sobre el tema de termodinámica. Antes de comenzar voy a darles una pequeña introducción a qué es la termodinámica. Para comenzar vamos a saber qué es la termodinámica. Bueno, es la ciencia de la energía que se encarga del estudio de las interacciones tanto térmicas como mecánicas. La termodinámica es una rama de la física que se especializa en el estudio de la energía y sus cambios. Se estudian las leyes que se aplican, sus transformaciones y la disponibilidad de la energía para hacer un trabajo y la dirección en donde fluye el calor. Entonces, queda entendido que la termodinámica es la ciencia que estudia la energía y sus cambios. Pero en sí, ¿qué es la energía? La energía es la capacidad para causar cambios y la podemos tener en diferentes maneras, como energía de tránsito y como propiedad. Dentro de la categoría de tránsito tenemos al calor, que es el resultado de las interacciones térmicas, y el trabajo, que es la energía necesaria para realizar una transformación. Dentro de la categoría de propiedad tenemos a la cinética, que es la energía que posee un cuerpo que está en movimiento, y por otra parte la potencial, que es la energía que posee un cuerpo inmóvil. Conociendo lo anterior podemos seguir con nuestro siguiente tema, el cual es el sistema termodinámico. Un sistema termodinámico está definido como la cantidad de materia o una región en el espacio elegida para realizar un análisis, y está representado como se muestra aquí abajo, en donde podemos observar a nuestros siguientes componentes: el alrededor, que es todo lo que constituye nuestro universo, y la frontera, que es lo que separa a nuestro sistema con los alrededores. Esta puede ser real, imaginaria, fija o móvil, y además la frontera no posee masa ni volumen. Dentro de los sistemas termodinámicos se pueden clasificar las fronteras de acuerdo a la interacción que poseen con la masa y la energía. Esta se puede clasificar de acuerdo a la transferencia de masa, a la transferencia de calor y a la transferencia mecánica. A la transferencia de masa se le puede llamar como permeable cuando existe una transferencia de masa o impermeable cuando no existe una transferencia de masa. Por otra parte, a la transferencia de calor se le puede llamar como diatérmica cuando existe una transferencia de calor, o adiabática cuando no existe una transferencia de calor. Por último, a la transferencia mecánica se le llaman como flexibles cuando existe una transferencia mecánica, o rígidas cuando no existe esta transferencia mecánica. A partir de aquí voy a explicar los tipos de sistema termodinámico que existen, empezando por el tipo cerrado, el cual no hay interacción de masa, por lo tanto no va a haber un flujo de masa ni de entrada ni de salida. Siempre va a existir la misma cantidad de sustancia, pero sí puede haber un flujo de salida, de calor o de trabajo. Como se puede observar a continuación, se nos muestra una representación de un sistema de tipo cerrado, en el cual no existe una entrada o salida de masa. También se puede apreciar una frontera móvil, con la cual el volumen de la sustancia cambiará respecto al espacio del contenedor, existiendo así un trabajo. Continuando con los tipos de sistema, veremos ahora el sistema abierto. En este sistema sí existe un flujo de masa, donde la misma cantidad de fluido que entra debe ser la misma cantidad de fluido que sale en el mismo intervalo de tiempo. También se puede apreciar que puede existir un flujo de calor entre el sistema y el entorno y un trabajo. Además de esto se puede apreciar dos tipos de fronteras: la real, que se encuentra de manera física en los límites de nuestro sistema, y la imaginaria, que suele ser representada por la entrada y salida de flujo de nuestro sistema. Por último explicaré el sistema aislado. Este sistema se encuentra completamente apartado del entorno y no existe transferencia de energía, ni de masa ni de calor. En esta representación se denota la frontera como una frontera fija. A continuación veremos las principales leyes que rigen a la termodinámica, empezando por la primera ley de la termodinámica. Este estipula el principio de la conservación de la energía y sostiene que la energía es una propiedad termodinámica. Esta ley surge del principio de la conservación de la energía, la cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y en donde no se puede perder energía durante el proceso por más diminuta que sea, esta debe de ser justificada. Una forma de representar este principio de la conservación de la energía es por medio de esta siguiente ecuación, la cual indica que el cambio en el contenido energético de un cuerpo es igual a la diferencia entre la entrada y salida de la energía. Ahora, pasando a la segunda ley de la termodinámica, esto nos indica que ningún proceso es eficiente al 100%, dado que la energía tiene calidad y cantidad, y que los procesos reales ocurren hacia donde disminuye la calidad de la energía. Es decir, que esta ley nos indica el límite teórico en el desempeño de los sistemas térmicos, además que el grado de terminación de las reacciones químicas.
Continuamos con la tercera ley de la termodinámica. Antes de explicar esta ley, tengo que explicar qué es la entropía. La entropía es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema. Cuando las partículas reciben calor, estas se aceleran creando la entropía. Aquí debajo podemos observar la representación de la entropía, donde podemos observar que hay partículas que se mueven de una forma más acelerada a comparación de otras. Estas partículas serían las que reciben el calor y por ende tienden a moverse de esta forma. Ahora pasaré a explicar la tercera ley de la termodinámica, llamada ley del cero absoluto. Esta ley relaciona la entropía con la temperatura de un sistema físico y de esta manera establece que cuando un sistema alcanza la temperatura del cero absoluto, que ésta equivale a menos 273 grados Celsius, las moléculas que conforman esta sustancia se van a detener por completo y de ese modo la entropía va a alcanzar un valor mínimo y constante. Lo que quiere decir que cuando la sustancia alcance esa temperatura tan baja, las moléculas no se van a mover, por lo tanto no va a haber entropía. Para finalizar con esta introducción, pasaré a explicar lo que es la ley cero. Pero antes de hablar de esta ley debemos de conocer dos conceptos fundamentales para la explicación, las cuales son dos, la temperatura y el equilibrio térmico. Primero voy a explicar la temperatura, que es una magnitud escalar de la energía interna de un sistema termodinámico y está asociada con el equilibrio térmico. ¿Y en sí qué es el equilibrio térmico? Bueno, es la igualdad de la temperatura y se alcanza cuando finaliza la transferencia de calor entre dos o más cuerpos. Conociendo ya estos dos términos podemos continuar sabiendo qué es la ley cero. La ley cero nos indica que si dos sistemas A y B se encuentran en equilibrio térmico con un tercero C, estos están en equilibrio entre sí. Un ejemplo de esta ley se puede representar de la siguiente manera, donde tenemos tres recipientes, un recipiente A, un recipiente C y un recipiente B. Todas las temperaturas que se muestran son diferentes entre sí, pero si se alcanza el equilibrio térmico del sistema A y C y a su vez el sistema B y C, se encuentra el equilibrio térmico entre sí. El equilibrio térmico se alcanza después de una transferencia de calor mediante el contacto. La energía y el trabajo. Pedro López Ramírez. La energía y los cambios. Primero que nada, ¿qué es la energía? La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo o transferir calor. Sus características son que la energía se conserva en todos sus procesos y la calidad de la energía va disminuyendo, ya que con esto nos referimos a la capacidad de poder realizar trabajo. Relación entre energía, trabajo y calor. El trabajo y el calor son dos formas de intercambio de energía y están relacionadas entre sí, ya que para poder realizar un trabajo se tiene que ejercer una fuerza sobre un cuerpo. Así éste sufre un desplazamiento y por lo tanto hay trabajo. Y el calor va a ser la energía que se va a transferir de un cuerpo caliente a otro frío, por ejemplo el desplazamiento del cuerpo antes mencionado. Primera ley de la termodinámica. La energía interna es la suma de todas las energías de un cuerpo. Su primer principio nos dice cómo podemos cambiar la energía interna de un cuerpo, que es el calor, en este caso Q, más el trabajo, que es W, y esto es igual a la energía interna. La energía interna de un sistema cambia mediante un criterio de signos. Tenemos que cuando el sistema recibe calor será positivo y cuando se pierde calor entonces será negativo. Lo mismo aplica para el trabajo. Cuando se realiza un trabajo sobre el sistema de energía interna, este será positivo y además la energía aumentará. Cuando el sistema es el que realiza el trabajo, su energía interna disminuirá ya que gasta parte de esa energía para poder realizar el trabajo, lo cual se considera negativo. Trabajo. El trabajo se puede definir como el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. En el dibujo de abajo se puede apreciar un objeto en desplazamiento, donde el desplazamiento depende de la fuerza y el trabajo depende del ángulo. Si el ángulo alfa es menor a 90 grados, entonces el trabajo es positivo. Si el ángulo alfa es igual a 90 grados, entonces el trabajo es igual a cero. Y si el ángulo alfa es mayor a 90 grados, entonces el trabajo es negativo. Se ha supuesto que la fuerza del dibujo anterior es constante, pero ¿qué pasa cuando la fuerza no es constante?
Para este caso tendremos que dividir la trayectoria en desplazamientos pequeños, de tal forma que se pueda suponer la fuerza constante, por lo cual el trabajo va a ser la suma de cada una de las fuerzas por los incrementos provocados por cada una de esas fuerzas. Y un ejemplo de fuerza no constante sería que tenemos un coche en medio de una carretera que se nos ha quedado sin gasolina y se nos pide que lo empujemos hacia la gasolinería. De inicio la fuerza del empuje será con mucha fuerza, pero al pasar algo de tiempo esta fuerza irá disminuyendo, haciendo que se empuje más lento el coche. Acá tenemos dos gráficas, donde la parte coloreada o sombreada es el trabajo que se nos da. En la primera gráfica la fuerza es constante y en la segunda no lo es, ya que la fuerza va cambiando. Para eso, en la segunda gráfica vamos a tomar pequeños intervalos de R, los multiplicamos por F y calculamos los trabajos en cada intervalo. Al final se suman todos y obtenemos el trabajo total. Transformaciones termodinámicas. Se denomina proceso termodinámico a la evolución de un determinado sistema. Para su estudio se observa la variación de determinadas magnitudes termodinámicas. Estas transformaciones deben transcurrir desde un estado inicial a otro final. Esto es decir, las magnitudes que sufren una variación al pasar de un estado a otro deben estar perfectamente definidos en dichos estados inicial y final. Un proceso termodinámico puede ser visto como los cambios de un sistema, desde unas condiciones iniciales hasta otras finales, debido a la desestabilización del mismo. Procesos de la termodinámica. Proceso isocoro. Un proceso isocoro es un proceso termodinámico en el cual el volumen permanece constante. Volumen igual a cero. Esto implica que en el proceso no se realiza trabajo, presión, volumen, ya que este se define como trabajo igual a presión, volumen, donde P es la presión. El primer principio de la termodinámica lo escribiremos así: energía igual a calor. En un proceso isocoro, todo el calor que transferimos al sistema se sumará a su energía interna U. Proceso isóbaro. Es un proceso que ocurre a presión constante. En general podrá haber realización de trabajo. Trabajo igual a presión por volumen, a volumen. La variación de energía interna en este caso será energía igual a calor más trabajo. Proceso adiabático. En él no hay intercambio de calor en el entorno. En estos procesos la variación de energía interna coincide con el trabajo. Energía igual a trabajo. El calentamiento y enfriamiento adiabático son procesos que comúnmente se dan debido al cambio en la presión de un gas. Esto puede ser cuantificado usando la ley de los gases ideales. Proceso isotérmico. En este tipo de procesos la temperatura se mantiene constante. Si hablamos de un gas ideal sin fuerzas entre sus partículas, como la energía interna dependerá solo de la energía cinética de sus partículas. No variará la energía interna en estos procesos, por la que 0 es igual a calor más trabajo. Un proceso isotérmico es un proceso que se realiza a una temperatura constante. Se imagina que se tiene un termo, con un pistón o un émbolo en el que se encuentra un gas, a una temperatura 1 con volumen 1, sometido a una presión 1. Se le aplica calor. Si al ponerle calor se tiene un termómetro y la temperatura se mantiene constante, la variación de la energía interna es cero. Se dice que el proceso es isotérmico. Pero como el gas aumentará su volumen y disminuirá su presión, entonces tenemos que presión por volumen es igual a nRT, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, la cantidad de calor es igual a la energía interna más trabajo, pero como la energía interna será igual a cero, tenemos que la cantidad de calor es igual a... Mi nombre es Liliana. Les voy a hablar sobre el tema de calor. Primeramente, ¿qué es calor? Calor es la energía producida por la vibración acelerada
de las moléculas, que se puede manifestar elevando la temperatura de los cuerpos. La dilatación de los cuerpos es el aumento de longitud, volumen o alguna dimensión métrica que puede sufrir un cuerpo físico debido al aumento de la temperatura. El calor puede fundir sólidos, en este caso el metal. Al someter el metal en demasiado calor, se funde, se hace como si fuera un líquido, pero al enfriarse obviamente pues vuelve a ser sólido. También evapora los líquidos, en este caso pues como el nombre lo llama, son líquidos que al someterlos a bastante calor se evaporan. Escalas de temperatura. La temperatura es la escala con la cual se mide el calor. Las temperaturas se dividen en dos tipos: escala de 2 puntos Celsius y Fahrenheit. La escala de Celsius es muy utilizada para expresar temperaturas de uso cotidiano, desde la temperatura del aire a la de un sinfín de dispositivos domésticos, hornos, freidoras, agua caliente, refrigeración, etc. También se emplea en trabajos científicos y tecnológicos, aunque en muchos casos resulta obligado el uso de la escala Kelvin. La escala Celsius es una escala de temperatura que asigna el valor 0 al agua en proceso de fusión y el valor 100 al agua en proceso de ebullición. En cuanto a la escala Fahrenheit, la temperatura de congelación del agua es 32 y la temperatura de ebullición es 212. Esta escala se utilizaba en la mayoría de los países anglosajones para todo tipo de uso. Sin embargo, en los Estados Unidos sigue siendo utilizada por la población para usos no científicos y en determinadas industrias muy rígidas, como la del petróleo. Además, se utiliza esta escala en los informes meteorológicos y en la gastronomía. Aunque también existen otras escalas fundamentales, como Kelvin. Su importancia radica en el cero de la escala. La temperatura de 0 Kelvin es denominada cero absoluto y corresponde al punto en el que las moléculas y átomos de un sistema tienen la mínima energía térmica posible. Ningún sistema macroscópico puede tener una temperatura inferior. A la temperatura medida en Kelvin se le llama temperatura absoluta y es la escala de temperaturas que se usa en ciencia, especialmente en trabajos de física o química. Los grados Kelvin también son utilizados en iluminación fotográfica, video y cine. Se utilizan los Kelvin como referencia de la temperatura de calor. Cuando un cuerpo negro es calentado, emite luz de diferente color según la temperatura a la que se encuentra. De este modo, cada color se puede asociar a la temperatura a la que debería estar un cuerpo negro para emitir en ese color. Otra escala fundamental sería Rankine. Se denomina Rankine a la escala de temperatura que se define manteniendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por lo que carece de valores negativos. Tiene su punto de cero absoluto a los menos 459.67 Fahrenheit y los intervalos de grado son idénticos al intervalo de grado Fahrenheit. La temperatura del gas ideal se mide mediante un termómetro de un gas a volumen constante. Capacidad calórica o capacidad térmica de un material es la cantidad de calor puesto en reserva cuando su temperatura aumenta en 1 grado Celsius. Y la fórmula para sacar la capacidad calórica es calor sobre cambio de temperatura. Ejemplo: se tienen dos tipos de sustancias diferentes a las que se le quiere subir 1 grado de temperatura. Las dos sustancias poseen la misma masa, pero no necesariamente se debe de usar la misma cantidad de energía para hacer esto. Y ahí se muestra un ejemplo de los dos objetos a los cuales se les sacó o se les aumentó 1 grado de temperatura.
En el segundo ejemplo, una barra de hierro requiere de 97.5 cal para cambiar su temperatura de 20 grados a 100. ¿Cuál es su capacidad calorífica? Q es igual a 97.5 y para sacar el cambio de temperatura se hará la resta. Si a los 100 se le van a restar los 20, que sería igual a 80. Después para sacar la capacidad calórica, que es igual a 97.5 sobre 80 y es igual a 1.218. Y debajo viene para calcular el calor y calcular el cambio de temperatura. Las fórmulas. Aplicaciones de la termodinámica. Aplicaciones de la termodinámica. La termodinámica se ocupa de los intercambios energéticos entre los sistemas. La termodinámica establece la espontaneidad de los procesos que se dan entre los sistemas. La termodinámica es una rama de la física puramente empírica, por lo tanto sus aseveraciones son en cierto sentido absolutas. Turbinas. Las turbinas se emplean masivamente en la ingeniería industrial y eléctrica como parte de los ciclos termodinámicos de transformación de calor en movimiento, así como en la ingeniería aeronáutica, en donde se utilizan como motores de aeronaves. Por ejemplo, el estudio del rendimiento de reacciones energéticas, el estudio de la viabilidad de reacciones químicas, el estudio de las propiedades térmicas de los sistemas, como ya han comentado, dilataciones, contracciones y cambios de fase. Establece rangos delimitados de los procesos posibles en función de leyes negativas. La termodinámica describe los sistemas como un conjunto reducido de variables, las conocidas como variables de estado, sin entrar en la estructura interna o en las teorías fundamentales subyacentes.